Muy buen día. La presente la socialización del caso práctico llamado Una evaluación de desempeño que terminó en desastre, correspondiente a la asignatura Evaluación de Desempeño y Gestión por Competencias de la Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento. Entonces, comencemos. A modo de introducción, se nos resalta la importancia de la evaluación de desempeño como proceso esencial para cualquier compañía dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, por el hecho de que es una valoración sistemática respecto al desempeño de una persona en su trabajo o de cómo lo puede desarrollar a futuro. Eh, por lo tanto, aquí es donde Chavenato nos menciona que una evaluación, como es un juicio de valor, por el hecho de que estimula o juzga la excelencia y cualidades de una persona en su trabajo, desde ahí es que es tan importante y por lo menos que puede generar inconvenientes como la afectación del clima laboral y la desmotivación de los empleados, que fue lo que pasó en este caso. Entonces, eso corresponde al análisis de ese caso, en el cual se evidencia que hubo una apresurada evaluación de desempeño que tuvo como consecuencias negativas lo que mencionábamos anteriormente, la afectación del clima laboral, desmotivación de empleados que anteriormente eran excelentes, desacuerdos entre los directivos y su grupo de trabajo, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles son los errores de la evaluación de desempeño y del evaluador en ese caso práctico? Entonces, ya los mencioné anteriormente un poquito, pero igual Chiavenato, él nos mencionaba algunas razones por las cuales una evaluación de desempeño podría no funcionar o ser no exitosa. Y de esas que él mencionó, en este caso se evidencian muchas, aunque acá vamos a ilustrar solo tres en este momento. Las más representativas, que es primero el hecho de que la compañía consideraba como innecesaria la evaluación de desempeño porque el equipo de trabajo tenía una relación de trabajo cercana con la gerencia. Esto lo que causó es que cualquier observación o valoración que se hiciera iba a carecer de criterio respecto a la falta de objetivos que se plantearon, o sea, no hubo objetivos planteados. Ese precisamente es el segundo punto. No se evidencia que se haya empezado el periodo laboral con objetivos claros, objetivos que no solamente eran para los empleados, sino objetivos generales, metas de la compañía, metas organizacionales. Estos objetivos claros debieron haber sido especificados en la descripción del puesto junto a las responsabilidades y las funciones a realizar pues, en ese cargo. Y desde ahí lo que pasó es que cualquier evaluación de desempeño que se hiciera después faltando esos objetivos claros no refleja un buen análisis, no está como en contexto con lo que es la compañía, sino que solo se está haciendo como por cubrir un requisito o una evaluación que se hizo de manera bien apresurada. El tercer punto también que se mencionaba era la falta de retroalimentación adecuada para los empleados, no fue clara, no fue diligente y por lo mismo se generaron desacuerdos entre los empleados y sus directivos, sin mencionar pues la desmotivación laboral. Ahora, ¿se pudo haber evitado ese inconveniente? Marta Ayes, para solucionar pues esta pregunta, ella nos ilustraba el modelo de dirección estratégica a través de la gestión por competencias, donde la competencia viene siendo las características que una persona tiene o los comportamientos pues, que le permiten tener un desempeño exitoso en el trabajo. Y ella luego de hacer esta definición, ella resumía la relación laboral del empleado de su compañía como todas las etapas desde el principio cuando la compañía define el puesto de trabajo y lo crea, luego cuando ya una persona entra a cubrir ese cargo para cubrir las necesidades de la compañía, todo el proceso pues de selección y de incorporación a la organización y el proceso pues de capacitación, que incluso no es solo una inducción que se hace al principio de manera diagnóstica, sino que es algo constante sobre la marcha.
no es algo incluso que se hace solo de manera sumativa, lo último cuando de pronto no se pueden tomar soluciones o decisiones para solucionar el problema, sino que es algo que se hace sobre la marcha. Entonces, resumiendo todo esto, antes de haber hecho esa evaluación de desempeño que se hizo de manera como bien apresurada y de manera poco diligente, se debió empezar por identificar y definir en detalle los puestos de trabajo con sus respectivas funciones, con sus respectivas responsabilidades, que estos cargos hubiesen tenido indicadores y criterios claros de valoración y, lo más importante, coherentes con lo que es el contexto de la compañía. O sea, que no solamente estén respondiendo a lo que tienen que hacer como empleados, sino que permitan alcanzar las metas generales de la compañía y de lo que es la organización ya como tal. Ahora, ya digamos generado el problema, ¿cuáles serían las acciones que se pueden llevar a cabo para corregir el problema? Bueno, entonces acá es donde se sugiere revisar de manera muy global lo que es la organización, los objetivos de la compañía y viendo pues también que hay una conexión entre lo que son las descripciones de los puestos y lo que es la compañía como tal de manera global para el cumplimiento de las metas de esa empresa. Y que así eso permita valorar de manera precisa y objetiva el desempeño laboral de cada uno de los empleados con una evaluación formal. Entonces ahí es donde, según Bolander y Snell, se sugerirían pasos para una buena evaluación de desempeño antes de hacerla. Entonces, los 6 pasos que nos sugieren Bolander y Snell sería primero que se establezcan esos objetivos para alinearlos desde el alto nivel, o sea, ya desde la compañía. Establecer las expectativas y estándares de conducta alineándolos con los objetivos organizacionales de los empleados. O sea, los objetivos de los empleados tienen que ser coherentes con los de la compañía. Proporcionar constante retroalimentación, evaluar desempeño por parte pues, del gerente, que se lleve a cabo de manera regular una sesión formal de revisión. No solamente se revisa lo último cuando ya se hizo, sino de manera periódica la revisión de esos objetivos que tiene el empleado y que tanto los está cumpliendo o no. Y eso lo que permitiría en último es tomar decisiones donde recursos humanos podría decidir una remuneración, una promoción, cuando ya pues se hace de manera adecuada esa evaluación de desempeño, ¿sí o no? Y también es bien importante mencionar que se debe trabajar lo que es el clima laboral. Se nota pues que en esa falta de planeación de la evaluación de desempeño afectó el clima laboral pues como tal, la desmotivación de los empleados como ya dijimos. Entonces se sugiere una sensibilización en los valores y la cultura de la compañía, conectándolos con los objetivos de la compañía y con los objetivos de los empleados como mencionaba anteriormente, teniendo como principio que el éxito de la compañía depende del desarrollo de culturas y valores apropiados. Eso pues según Aller y Firsiroto. Entonces, ¿qué pasa? A modo de plan de mejora, de propuesta de mejora para solucionar ese inconveniente, se sugiere pues como esta sensibilización sobre el clima laboral y la cultura organizacional, ¿cierto? Acá estamos hablando de no qué se debió haber hecho para que no pasara, sino de cómo vamos a solucionar el problema ya entrado en gastos, por decirlo así. Entonces, hay que empezar por mencionar que el proceso diario pues, de la compañía, vivir en lo organizacional, de enfrentar dificultades, diferentes circunstancias, le dan a la organización una identidad como compañía. Y eso le genera una personalidad, un carácter colectivo, que viene siendo una cultura organizacional. Y esa cultura incluye creencias, comportamientos, buenas prácticas, historias, mitos, metáforas y otras ideas pues, que representan la manera como funciona y trabaja la compañía. Entonces acá eso según Chavenato. También se puede mencionar que la manera como un grupo organizacional resuelve sus problemas
y cómo se adapta a fenómenos externos es parte de la cultura organizacional. Este aporte lo hacía Shane. Entonces, acá es donde, según Denison, se resumiría todo eso indicando que un elemento motivador de las acciones que definen el carácter fundamental y definitivo de la organización, esos vendrían siendo los valores organizacionales de la compañía y permitirían como fortalecer todo lo que viene siendo la compañía dentro de recursos humanos, el talento pues humano de la compañía, para tratar de solucionar a la larga todo ese inconveniente, definiendo buenas prácticas de proceder ante las problemáticas, ante los problemas externos. Entonces acá también, ya tomando a Dolan y García, para este caso práctico, se esperaría que la compañía, o sea, la Oficina de Investigación y Evaluación de la ciudad de Newport, gestione la cultura y sus valores organizacionales como aprendizajes estratégicos, que le permitan tener una manera de actuar y de conseguir sus objetivos, y que asimismo pues se pueda renovar constantemente y aprender de ella misma. Se nos mencionaba también pues en esta asignatura el tema de la importancia de que las organizaciones del siglo XXI aprenden constantemente. Entonces la importancia de la gestión de conocimiento también es grandísima ahí. De manera muy general se podría tratar ese inconveniente con lo que es el modelo de las 7 S, que es otra sugerencia pues también que se hace ahí. También se podría igual pues trabajar el modelo de las 7 S, que sería el cual describe los aspectos requeridos para organizar una compañía completa y eficaz. Esto según pues Peters y Waterman. Recordemos que esos 7 elementos se dividen en los elementos duros y los elementos suaves. Los 3 duros: estrategia, estructura y sistemas. Los 4 suaves: estilo personal, habilidades y valores compartidos. Entonces, los elementos blandos serían como los más complejos de definir, incluso de identificarlos o de describirlos, de hacerlos palpables, ya que están influenciados por lo que sería la cultura de la compañía y son más pertinentes para conservar un buen ambiente y clima laboral, que es precisamente lo que está necesitando la compañía luego de todo este torbellino negativo que causó la evaluación de desempeño mal efectuada. Entonces, esta fue la bibliografía que se tomó en cuenta para ese caso práctico. Agradezco mucho la atención. Hasta luego.